Bienvenidos, gracias por estar. Hoy nos acompaña el licenciado Gabriel Fernández Gasalla, economista urbano de la Universidad de Buenos Aires y especialista en gobierno y gestión de ciudades. Gracias, Gabriel, por estar con Bueno, nosotros. muchas gracias por la invitación a nuestro espacio. Vamos a hablar un poco de sistemas urbanos y geopolítica. De alguna manera, la vinculación entre el barrio y el poder de las naciones, ¿no? El choque de poder de las naciones. Definime primero lo que sería sistemas urbanos. Bueno, un sistema urbano dentro de un sistema nacional. Un sistema nacional es un conjunto de grandes ciudades intermedias, localidades, integra también el sistema urbano, los municipios, el régimen municipal, y obviamente se estructurará de acuerdo a las características de cada estado nacional que da forma a ese sistema urbano, ¿no? También los sistemas urbanos están vinculados no solamente al interior de un estado nacional, sino también con otros, ¿no? Eso se aprecia normalmente, sobre todo en las zonas de frontera, ¿no? Cuando colindan ciertos municipios y ciudades con otros que dependen de otros estados. Bueno, es una particularidad de los sistemas urbanos. Pero vos me decías la cuestión de la geopolítica, ¿no? Un poco la presentación tenía que ver con la geopolítica de los sistemas urbanos. Bueno, en primer lugar, la geopolítica, celebro que se vuelva a hablar de geopolítica. Durante muchos años, décadas, fue un término, una disciplina que circuló por ciertos ámbitos, incluso hasta con connotaciones negativas. Se le asoció mucho al pensamiento nacional socialista en una época de la expansión del territorio. Exactamente, sí. Pero bueno, hay un resurgir, ahora hay cátedras de geopolítica en universidades públicas, privadas, hay eventos académicos, bueno. Pero también hay un resurgir, si se quiere, de el nexo que hay entre los sistemas urbanos y la geopolítica. Y se habla de geopolítica de los sistemas urbanos, geopolítica de las ciudades. Esto en el contexto actual, pero si uno hace un poco de historia, las ciudades siempre estuvieron ahí presentes. Las ciudades son un gran proyecto civilizatorio, algo que crearon los humanos para poder convivir, ¿no? Vivir en comunidad en principio, para defenderse de agresiones externas, bueno, las ciudades fueron sus orígenes en sistemas defensivos también. Bueno, y hoy se las empieza a concebir, quizás un poco recuperando algunos aspectos, estos que te decía históricos, el origen de las ciudades, dentro de esta disciplina subsidiaria, analítica, que viene de la geopolítica nacional, la geopolítica de los estados nacionales, que es la geopolítica de los sistemas urbanos. Muy interesante porque habla de muchas líneas de investigación y además yo la consigo también como una disciplina muy propicia para pensar políticas de Estado, para encontrar soluciones a problemas y conflictos que, bueno, en el caso de Argentina necesitan de un debate que no está a la altura de las circunstancias, de los problemas estructurales que tiene Argentina, contemporánea, y que muchos tienen que ver justamente con la realidad de su ciudad, de su sistema urbano. Creo que tenemos un camino para transitar y poder desarrollar líneas, como te decía, líneas de investigación y también políticas desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos locales y también de nivel estadual, provincial y obviamente del Estado Nacional, del Estado Federal, ¿no? Vos hoy, fuera en off, como se dice generalmente, nos hacías mención de políticas en estados del norte de Europa en relación a las personas que no tienen vivienda. Como que había un concepto básico que para poder desarrollar una interacción de la comunidad en el sistema urbano era necesario que cada uno tuviera su techo. Exacto, sí, bueno, yo tengo como una obsesión, viniendo del mundo académico, que es el de llevar el plano de la reflexión conceptual a la práctica, ¿no? Digamos, no, una buena idea, si no logra concretarse en estos temas, es una buena idea y quedará ahí en un anaquel como un artículo, un paper, como se llaman los papers, ¿no?
yo encuentro mucho material justamente para reflexionar, escribir, pensar, junto con colegas, compartimos proyectos de investigación en la propia realidad, ¿no? Soy bastante enemigo de ideologizar y me gusta libreta en mano y caminando por la ciudad y viendo realidades. Y toparse con la realidad es una buena fuente de inspiración, al menos en los temas urbanos, ¿no? Y bueno, hasta, no digamos en debate, porque falta realmente un debate profundo, pero sí quizás tiene cierta consideración mediática, la cuestión, como vos muy bien decías, de la gente que vive en la calle, ¿no? En estas condiciones extremas de frío, pero más allá de la temporada invernal, ¿no? Vemos aquello que en el norte le llaman los homeless, ¿no? La gente en situación de calle, aquí con un eufemismo más equilibrado, ¿no? Bueno, entonces, yendo a tu pregunta, hay experiencias muy interesantes, ¿no? Para resolver inmediatamente, ¿no? La cuestión de situación de calle, ¿no? También lo decíamos hoy, antes de empezar el programa, ¿no? Que a veces creemos que las soluciones dependen de un presupuesto enorme, que hay que tener una institucionalidad puesta en servicio. Y inmediatamente, digamos, en el término de meses, si se quiere, uno puede encontrar soluciones, obviamente, no de fondo quizás, pero sí que puedan rescatar a esas personas, a esos compatriotas que están en esas circunstancias, ¿no? Y el ejemplo que siempre pongo es que es una política efectiva, sobre todo en los países nórdicos, también en Alemania. Hay algunas experiencias en ciudades de Estados Unidos, porque ellos tienen, Estados Unidos tienen una urgencia hoy que es el problema de la gente, Claro. ¿no? Hemos visto imágenes en documentales, periodísticas en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Y en otras ciudades, el tema de la gente en situación de calle. Bueno, y es la vivienda primero, housing first, ¿no? En términos sajones. Sacar inmediatamente a esa persona de la calle y ponerla a cobijo en un lugar digno, no un refugio, porque aquí lo que se busca a veces es sacar a esa persona y ponerla en un refugio, que no son las mejores condiciones. Cualquiera que quiera sacarse la duda puede asistir a un refugio de la ciudad de Buenos Aires o cualquier otro refugio, que no son las mejores condiciones en términos de dignidad humana, ¿no? Y puede servir para, bueno, pasar una noche y guarecerse de frío, pero para encontrar una solución más desde el punto de vista de la dignidad, como decíamos recién, es priorizar el techo, ¿no? Pequeña unidad habitacional, muchas veces se recuperan viejas casonas, espacios, fábricas, espacios productivos, y se los acondiciona y no se espera que esa persona tenga un trabajo primero y que se vaya a atender, quizás a veces tienen problemas de adicción, bien, o psicológicos, no sé. Rápidamente se encuentra una solución, ¿no? Y realmente hay resultados muy positivos, de mucho efecto, de mucho impacto, ¿no? Incluso soluciones, yo le llamo llamar las 3D: bueno, bonito y barato. Porque como se reacondicionan quizás viejos espacios abandonados, ¿no? Vacíos territoriales, vacíos urbanos, se los acondiciona desde el punto de vista estético, bueno, incluso a veces sirven hasta para, mirá que contradictorio, para recuperar ciertos barrios, para dotarlos nuevamente de población. Una experiencia muy interesante, cosa que aquí es totalmente ajena, ¿no? Porque transitamos de las propuestas de meter a una persona en un refugio a algunos que titulan despectivamente a esos compañeros compatriotas, ¿no? Esos compatriotas argentinos que están en esta situación de calle extrema como fisuras, ¿no? Hemos escuchado a algunos políticos hablar de referirse a los políticos, a los fisuras y tener una visión, los criminalizan, ¿no? Manera que a veces hay circunstancias, cierto riesgo, bueno, pero eso es una solución práctica. Y sí, no, es que vos estabas diciendo esto, me vino a la cabeza inmediatamente, hablabas de cómo se expresan respecto de compatriotas en una situación de desgracia, como fisuras, y me hace acordar también a otra cuestión que muchos economistas argentinos utilizan, vos que venís del campo de la economía, esto de las teorías del derrame, ¿no? Como decía Hugo Arana, no puede haber cosa peor que esperar que le caigan unas miguitas a los que están abajo para poder calmar sus ansias, ¿no? Esto es
Bueno, es todo un concepto que estamos manejando en estos tiempos. Claro, bueno, en el ámbito de las disciplinas urbanísticas, de la economía urbana y la sociología urbana, justamente es donde menos uno puede depender del derrame. Claro. Porque supone intervención, esto que te decía recién, no pasa por el derrame. Podemos decir que depender del derrame implica lo contrario a una planificación urbana, la planificación del sistema urbano. Sí, exactamente. Sí, tal cual. Es muy bien definido, digamos, ¿no? Desde el punto de vista afirmativo respecto a que no debería ser materia del derrame en las cuestiones urbanas, ¿no? Y bueno, pero hay una cantidad de temas pendientes, ¿no? Que tenemos en la agenda del debate, sobre todo en los tiempos electorales, nadie discute estas cosas. Y es una pena porque volviendo a experiencias, a mí no me gusta caer en las experiencias de otros países por el mero hecho de copiar, pero sí de inspirar, ¿no? En algunos países hay experiencias, incluso de América Latina, en Brasil, ¿no? En el primer gobierno de Lula se creó un ministerio de las ciudades. O sea, en Brasil le dio entidad de política de Estado a la cuestión urbana. Entonces, eso fue realmente alentador, ¿no? Para generar un debate en todas estas cuestiones e instalar temas, ¿no? En Argentina la cuestión urbana en general y el tema del desarrollo local de las ciudades está totalmente ajeno al debate político, electoral, ¿no? Y es muy curioso, también lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que ahora hay elecciones de medio mandato, elecciones que se van a elegir concejales, ¿no? Las próximas elecciones, además de presidente y gobernadores, se elegirán intendentes. Pero a nivel de los municipios poco se genera, pocas ideas circulan para resolver problemas específicos de esos sistemas, de esas subunidades de los sistemas urbanos argentinos, ¿no? Es un debate que siempre depende de lo que el Estado Nacional pueda proveer a los municipios, ¿no? La política de vivienda. Bueno, si no cae un plan federal que te pegue justo ahí en el municipio y con recursos propios no se puede hacer. Claro. Bueno, entonces, algunos países han intentado esto, ¿no? Pensar una entidad, como puede ser una institución como el Ministerio de las Ciudades, y eso es revalorizar justamente la cuestión urbana, muy importante, ¿no? Una deuda que tenemos pendiente aquí en Argentina también. Revalorizar el concepto de la ciudad desde un pensamiento situado, diría Mario Casayan. Exactamente. Sí, no algo abstracto. Es un desafío que tenemos también, ¿no? Hablando de desafíos y debates. Hoy, y este es un tema que me interesa en particular porque lo he estudiado, lo vengo estudiando hace unos años, es el impacto que tienen, por ejemplo, las agendas de los organismos internacionales en la definición de las políticas a nivel local, ¿no? Las políticas públicas a nivel local. Concretamente, por ejemplo, la agenda de organismo internacional más relevante hoy es lo que llama la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que se ha extendido 15 años más, se la llama 2030 más 15 o 2045. ¿no? Ajá, o sea, seguimos con unos años más. Sí, porque justamente hay, bueno, dentro de la Agenda 2030, en lo que tiene que ver con las ciudades, hay un objetivo de desarrollo sustentable que es el número 11. La Agenda 2030 se organiza por organismos... Sí, te iba a decir, definimos lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una cantidad de objetivos que se propusieron para alcanzar en el 2030 en los estados que conforman las Naciones Unidas, que tienen que ver justamente cada uno de esos objetivos con el desarrollo sustentable. Ajá. Hay 17 objetivos de desarrollo sustentable propuestos con distintas dimensiones, cada uno de ellos, y en particular el objetivo de desarrollo sustentable número 11 tiene que ver con las ciudades. Ajá. Y hay métricas, se miden los resultados, ¿no? Periódicamente. Hay una metodología muy exhaustiva, eso hay que reconocerlo, es muy exhaustiva, que puede ser incluso útil para después para otros desarrollos, con otras intenciones y otros objetivos, de el nivel alcanzado. Y justamente se prorrogó al 2045 porque al 2030 se veía que no se iba a llegar, fundamentalmente en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, de las ciudades, los números 11. El número 11 de esos ODS. Con muy bajo nivel de alcance. Porque es muy difícil
Porque eso es mi crítica, ¿no? ¿Por qué no conviene depender tan estrictamente de estas agendas, ¿no? Porque, entre otras cosas, condicionan las políticas y además, además de condicionar las políticas, uniformizan las políticas, ¿no? Son homogéneas las políticas. Es lo mismo aplicar una política para alcanzar el objetivo de desarrollo sustentable en Cusco que en Ingeniero Alan. Sí, o en China, que si las chinos le dan importancia a eso, a Florencio Varela, ¿no? La ciudad de Buenos Aires respecto a la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Y eso tiene que ver, porque respecto a la Agenda 2030, en las redes sociales, en los canales de YouTube, en Instagram, aparecen, hay ciertas personas que discuten esto, y critican la Agenda 2030, ¿no? Y hay ciertos posicionamientos que tienen que ver con teorías, hasta yo diría, conspiranoicas, ¿no? Es decir, bueno, 4 o 5 tipos deciden en el Foro Económico Mundial, influyen en las Naciones Unidas y inmediatamente. Y uno se encuentra después estudiando los procedimientos que hay un consenso que se viene generando piramidalmente, desde abajo, ahí participan universidades, centros de estudios, que quizás no tengan que ver directamente con los objetivos que se propone el Foro Económico Mundial, ¿no? Es decir, hay cierto consenso en todo esto. Y después esto tiene que ver con las condiciones de recepción en el ámbito académico y en el ámbito gubernamental de las ciudades. Se hace muy permeable, hay palabras que se ponen de moda, ¿no? Vos hablás de una construcción del relato, ¿sí? Hay una construcción de relato, que tiene una base objetiva, obviamente. No es que a 4 tipos se le ocurre decir, vamos hacia allá y esta es la Agenda 2030 y vamos a manipular la población mundial a través de la Agenda 2030. Hay hasta ciertos compromisos también, presupuestarios, de esto que decías vos muy bien, de construcción del relato, ciertas narrativas, que hay que comprenderlos porque si uno quiere desestructurarlo, analizarlo como corresponde, hay que entender toda esa lógica, ese procedimiento. Bueno, hay una cuestión de moda. Hoy también hablábamos de eso, ¿no? Sí. Las charlas en los bares antes de... Hay que grabarlas. Sí, son muy benéficas para eso. Decíamos puede haber una cuestión de moda. Uno dice, bueno, son modas, ¿no? Entonces uno tiene que ir a algún evento académico, un congreso, un seminario, se juntan funcionarios de distintos municipios en alguna actividad pública y conviene hablar de ciudades resilientes, ciudades de los 15 minutos, ciudades inteligentes. Y bueno, como toda moda, nos pone de acuerdo, sabemos de qué estamos hablando y ponen más o menos de acuerdo el vocabulario que estamos utilizando, ¿no? Pero esto es algo más profundo que eso y que tiene que ver justamente con estas condiciones de recepción, ¿no? Se han vuelto, como decía recién, muy permeables y hay términos que realmente seducen, ¿no? Hoy se puso de moda, bueno, al menos en los ámbitos que se plantean estas cuestiones, ¿no? La ciudad de los 15 minutos. Cualquier persona interesada puede ir a las redes, a YouTube, ponga la ciudad de los 15 minutos, está todo el mundo hablando de la ciudad de los 15 minutos. Ojo, ¿no? Porque la ciudad de los 15 minutos tiene aspectos muy positivos, muy seductores, ¿no? Sí. ¿Qué es una ciudad de los 15 minutos? La ciudad de cercanía. Tener todo cerca. Hacer las compras, disfrutar del ocio, del entretenimiento, trabajar, estudiar, en un radio de 15 minutos, que es el radio que uno puede hacer, la distancia que uno puede recorrer, más o menos. Para hacer cada una de esas actividades. 15 minutos, cada 20 cuadras, más o menos. Que, bueno, si uno lo ve en retrospectiva, 1 o 2 generaciones para atrás, dice, bueno, en los barrios se vive así. Yo soy del sur de Gran Buenos Aires. El almacén en la panadería en la otra. Claro. Pero, ojo, porque como todo lo urbanístico, esto supone cierta ingeniería social también, ¿no? El urbanismo tiene aspectos positivos, por ejemplo, ordena la ciudad, nos dice, bueno, hay que vivir en este lugar, en este otro hay que hacer actividades productivas, porque no conviene que las actividades productivas estén demasiado cerca del lugar donde las personas residen, organiza, pero también disciplina. Disciplina.
¿Y qué sucede si este modelo de la ciudad de los 15 minutos, se convierte en un dispositivo de disciplinamiento social y de control social, más grave todavía, ¿no? Es decir, ¿dónde nos podemos mover? ¿En qué circunstancias nos podemos mover? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué días? ¿En qué horario? Y esto ya está generando reacciones. Por ejemplo, en Inglaterra, en la ciudad de Oxford, hubo un movimiento pequeño, digamos, no masivo, pero sí de gente, de vecinos que se organizaron porque se establecieron horarios y días para circular con los automóviles y había cámaras instaladas. Ajá. Y si obviamente te circulabas en el día y horario que no correspondía, tienes una sanción hasta que podías eso ir escalando y sacarte el registro, ¿no? El automóvil. Entonces, al estilo del movimiento ludista del siglo XIX que atentaban contra las máquinas, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá aparecieron estos grupos que atentaron contra los mecanismos de control, ¿no? Las cámaras de seguridad y demás. Hay toda una corriente de opinión pública, de la sociedad civil, que se está alertando frente a esto, ¿no? Y que dice, bueno, la verdad que no son todos beneficios, también hay aspectos muy, muy críticos, ¿no? Claro, Que pueden muy, muy perjudicar nuestra vida, incluso que atentan contra lo esencial de una ciudad, que es la vida en comunidad. claro. ¿No? Entonces la ciudad es espacio público. Todo lo que tenga que ver con la vida privada y la vida íntima no es ciudad. Es ciudad una vez que ponemos un pie en la vereda. Claro. Salimos a la calle y Esto es adentro de tu casa. adentro de tu casa. Eso no tiene nada que ver con la ciudad, ¿no? Ahora, frente a esta situación, vos planteás un sistema urbano autónomo y soberano. Exacto. Sí. Contanos un poquito cómo viene. Bueno, es recuperar, básicamente, es una categoría, un concepto como para poder pensar alternativas a estas agendas 2030. En realidad hay otras también, ¿no? El Banco Mundial tiene sus agendas relacionadas con lo urbano. Que las ciudades, en un caso particular que a mí me interesa, son las ciudades iberoamericanas, que las he estudiado, puedan recuperar justamente su capacidad de autonomía y su soberanía para definir sus propias políticas. Ajá. Y no caer en la implementación ingenua y hasta si quiere romántica de soluciones que no son adaptadas a las condiciones culturales de las ciudades iberoamericanas, ¿no? Tenemos muchísimos aspectos en común con otras ciudades de otras latitudes, pero la ciudad latinoamericana es una ciudad muy especial, ¿no? Que es una buena expresión material de la síntesis, ¿no? Del mestizaje en América Latina, sobre la base del modelo español, ¿no? De las ciudades españolas se han construido otras ciudades y fueron creando su propio modelo de la ciudad iberoamericana. Bueno, este concepto del sistema urbano, soberano y autónomo intenta recuperar un poco el pensamiento en torno a las condiciones de la ciudad iberoamericana en estos tiempos, en el siglo XXI, ¿no? En la ciudad contemporánea. Hay un desafío porque no hay cierta pereza intelectual también en los ámbitos intelectuales y en los ámbitos políticos. Volvemos al inicio, ¿no? Para pensar soluciones con un grado de autonomía y una condición soberana mucho mayor de la que tenemos, ¿no? Y hay una cuestión ahí de fondo también que me olvidé decirla cuando hablábamos de si era una moda o no, las metodologías, las modalidades de ciudades que se imponen en las agendas internacionales, que tiene que ver con los recursos, ¿no? Si uno suscribe a estos modelos de ciudades, en general van a tener más beneficios para acceder a líneas de crédito, financiamiento, subsidios, ¿no? Uno se puede quedar como ciudad descolgado de eso, ¿no? Bueno, pero ojo que después, cuando uno implementa modelos de ciudad ajenos que vienen de otras latitudes, también se encuentran con problemas graves, ¿no? Porque las ciudades tienen esa particularidad, ¿no? Que los efectos son a largo plazo. Claro. Por las características mismas de la ciudad. Por ejemplo, el caso de Barcelona. Barcelona fue un modelo de gobierno y gestión de las ciudades, en los años 90 para acá, que incluso habla del modelo Barcelona. Hablan consultores, gente que de muy buena fe, digamos, no era que difundían el modelo Barcelona, que era un modelo muy propio de la ciudad de Barcelona, que tomaba las características productivas, sociodemográficas de la ciudad de Barcelona, del área metropolitana de Barcelona, y como fue bastante exitoso, ¿no?
tenía que ver a veces en algunas cosas con esto de bueno, bonito y barato, ¿no? Que te decías un instante, se fue difundiendo por otras ciudades. Por ejemplo, el caso de Rosario. La ciudad de Rosario, fue de alguna manera tributaria del modelo de Barcelona. Ahora lo que estamos viendo justamente, le invito acá a los amigos del canal, si quieren investigar, vean los problemas que hay de calidad de espacio público, la turismofobia. La turismofobia hay un fenómeno de odio al turista, agresiones, no demasiado violentas, pero sí con huevos, pancartas, la asimilación del turista a un inmigrante ilegal, por ejemplo, cosas xenofóbicas, bueno. Eso tiene que ver justamente con cierto resquebrajamiento del modelo de Barcelona como ciudad, ¿no? Modelo urbanístico. Y bueno, son riesgos que uno asume, ¿no? También. En Rosario están pasando cosas, ¿no? Claro. Sí, han pasado cosas, quiere decir que se avanzó en algunos aspectos, pero otros fueron descuidados, ¿no? Hay que estar alerta, digamos. Claro. Las ciudades no se planifican, aún cuando se planifican de una vez y para siempre, y siempre necesitan adaptaciones, ensayo y error, ¿no? Nosotros tenemos un caso para ejemplificar esto de la planificación, la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Era una ciudad en Latinoamérica construida de cero. En La Plata no había nada. Bueno, no fue perfecta La Plata. Por más que así hayan querido sus inspiradores, sus promotores, ahí necesitó, ya desde su comienzo, adaptación, ¿no? Incluso hay quienes dicen que, bueno, que ese no era el mejor lugar para haber instalado La Plata ahí, para haberla localizado. Bueno, entonces siempre son alertas. Tenemos que aprender del pasado en la cuestión urbana para estar atentos y saber que no tenemos una solución de una vez y para siempre, ¿no? Y que, bueno, conviene siempre ir pensando esto, o al menos ajustarlo cada tiempo. Claro, ¿no? dijiste lo de La Plata que necesita ajustes y me vino a la cabeza en los años de esa tremenda inundación que hubo, a pesar de estar todo planificado, preparado, evidentemente el terreno tiene determinadas falencias que no se tuvieron en cuenta en el momento. Claro, sí, bueno, y también obviamente el crecimiento demográfico, claro, La Plata hace 150 años atrás que ahora. Sí, y además otra cosa, quiero volver al principio, vos habías hablado de la geopolítica, ¿no? Estamos en un momento geopolítico muy interesante y de la geopolítica urbana, ¿no? Porque así como cada tanto, ¿no? En ciertos periodos históricos, el eje geopolítico se va corriendo, ¿no? Sí. O aparecen nuevos centros que disputan la hegemonía económica, política, cultural a otros que lo precedían. Egipto, Grecia, Roma. El Mediterráneo. Pues, Mediterráneo. Las ciudades que, griegas, romanas, fenicias. Bueno, entonces, después, un poco más allá, en el tiempo, la Liga Hanseática, el Mar Báltico, ¿no? El Puro, el Volúbe, todas esas ciudades. Hoy estamos en presencia de la consolidación del eje Indo-Pacífico. Hay un corrimiento desde el Atlántico al Pacífico, y eso también supone una transformación de los sistemas urbanos. El sistema urbano atlántico tuvo su apogeo durante la Revolución Industrial, y cada vez que hay una revolución industrial, el eje se va corriendo y se corre también el sistema urbano que le corresponde. Y hoy estamos justamente por ahí después podemos ver algunas imágenes de cómo cobra protagonismo el sistema urbano Indo-Pacífico. Digo Indo-Pacífico porque también esto incluye a la India, ¿no? Claro. Que a veces se la deja fuera, se centra demasiado en China y el sudeste asiático, pero es muy interesante el caso de la India también. Y bueno, si nos tomamos el trabajo de ver cuáles son los principales puertos del mundo. Bueno, de los 20 puertos principales del mundo, buena parte de ellos están en el Indo-Pacífico. En el sudeste asiático. Y las ciudades más innovadoras desde el punto de vista tecnológico, lo que llaman ciudades tecnológicas, de los 5 polos tecnológicos urbanos más importantes del mundo, uno es el famoso Silicon Valley, después hay un Silicon Valley ruso, hay otro
en Dubái ahora, pero después tenemos los otros dos, o sea, estoy hablando de ciudades creadas para el desarrollo tecnológico, ¿no? Para ser base del desarrollo tecnológico de esos países. En el caso de China, con el Huawei Campus, la ciudad de Huawei, la famosa empresa Huawei, y en el caso de la India, también otra ciudad creada tecnológica, creada para el desarrollo tecnológico, incluso con avances significativos respecto a la fuente de inspiración que fue Silicon Valley. Bueno, ahí tenemos entonces, desde el punto de vista de la geopolítica de los sistemas urbanos, hay un proceso muy interesante. Y algunos me puede decir, bueno, pero ¿y qué pasa con el Atlántico? Y ahí volvemos en el caso Argentina, ¿no? ¿Dejó de ser importante el Atlántico? Bueno, el Atlántico Sur no. El Atlántico Sur no. Porque el Atlántico Sur, si lo vemos en términos geopolíticos, es una puerta de entrada al Pacífico, al Indo-Pacífico. Si nosotros cortamos el acceso al Pacífico por el Canal de Panamá, queda un camino, que es Magallanes, Beagle, pasaje de ¿no? Y relacionando esto con el sistema urbano y la importancia que tiene para el caso argentino, porque se ha hablado mucho del Atlántico Sur, la importancia que tiene, y así es, y es muy evidente, sobre la proyección sobre la Antártida. Esta dimensión que es la proyección como punto de encuentro, pasaje, puerta de entrada del Atlántico, desde el Atlántico Sur al Pacífico, ¿no? Y ¿qué pasa con los sistemas urbanos? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay ahí entre, o cómo podemos ponderar, comparar el caso de las ciudades que están en Tierra del Fuego, ¿no? Tenemos todavía escasa población, digamos, ¿no? Río Grande, en Punta Arenas tenemos una ciudad en relación, en términos relativos, comparado con otras ciudades del sur de Chile y del sur de Argentina. Hay una proyección de crecimiento de la población en los próximos años para Punta Arenas, que ya estamos hablando de 120.000 habitantes, ¿no? Que no es poca cosa para una ciudad en el extremo austral del mundo. Claro, estamos hablando de que Punta Arenas está a la altura más o menos de Ushuaia, pero sobre el Pacífico. Exactamente. En los fiordos chilenos. Sí, tiene importancia geopolítica central. Claro, ¿no? Entonces, también esto de pensar los sistemas urbanos, ¿no? Y en el caso de Argentina, una demanda que está presente, que es romper algo que es evidente, la macrocefalía del área metropolitana de Buenos Aires, y avanzar, si realmente queremos revertir esa macrocefalía que viene de los orígenes mismos de la Río de la Plata, es algo estructural, ir hacia otro modelo que suponga un modelo policéntrico, ¿no? Centros urbanos, que tiene que ver también con cierta innovación territorial que no se da en la Argentina de la época en que muchos territorios nacionales se provincializaron, ¿no? Eso es lo último que hubo así a nivel de innovación territorial en Argentina. No se pudo avanzar en la regionalización, aspecto importante. Hubo después algunos fraccionamientos de municipios en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Pero, claro, la creación de nuevos en los años 90. Exactamente. Sí, muchos municipios, pero es una cosa que tiene más local, ¿no? De la área metropolitana, que no tampoco, es más, yo diría que hasta refuerza la centralización del área metropolitana, no va contra el macrocefalismo, ¿no? Que son los graves problemas de Argentina. Poco se ha hecho en ese sentido. Creo que para una agenda realmente que quiera poner a la Argentina nuevamente en el lugar que le corresponde, y como motor del desarrollo, las ciudades son muy importantes para el desarrollo económico. No es una cuestión menor tener un sistema urbano tan desequilibrado, tan desbalanceado como tiene Argentina, ¿no? Claro, y vos hacías mención hoy a Silicon Valley. Silicon Valley es una iniciativa a partir de la Universidad de Stanford y el Departamento de Defensa norteamericano, con inversión del Estado norteamericano. Y en la República Argentina realizamos todo lo contrario, desfinanciando las posibilidades de industrias, aunque sea de montaje, en Tierra del Fuego, ¿no? Que no se equipararía en cantidad de población, movimiento económico. Y yo te mencionaba recién los 5 casos de ciudades tecnológicas, ¿no? Silicon Valley, que es más espontánea, digamos, en el sentido de que ya existía un ámbito urbano ahí, obviamente con Stanford, pero ya precedían, ¿no? Al proceso de innovación tecnológica, pero que se desarrolló en esos lugares. Pero, digamos,
en las otras también hay una fuerte iniciativa, presencia del Estado, el caso ruso, que había hablado del caso ruso, el caso de Dubái también, obviamente en China, de más claro decirlo, y en la India, ¿no? Digamos, ahí hay si bien hay capitales privados, pero la definición estratégica, los objetivos los define el Estado Nacional. Es lo que nos está faltando, digamos, ¿no? Claro. Y no sé si hay demasiado interés en que subsanar esa creencia, esto es más grave, ¿no? No, pero no era que el mercado iba a regular, ¿no? De las cosas. Ahí, mira, es muy curioso porque las ciudades en sí están muy vinculadas a la irrupción, ¿no? A la aparición del mercado como institución, ¿no? Porque en las viejas ciudades medievales hay un espacio reservado para el cambio comercial. Pero a su vez, esto es algo que los liberales argentinos, en particular los argentinos, no terminan de entender, ¿no? Que cuando nace el mercado, a su vez nace la regulación de los mercados, ¿no? Claro. Entonces, que incluso algunos estados que se llaman liberales así por definición, han desarrollado toda una normativa de regulación de los mercados. Bueno, es algo que no se logra comprender, ¿no? Y se cae justamente en ciertas visiones ideológicas que van en detrimento de los intereses nacionales. Lo que estamos hablando acá es definir un sistema urbano, ponderar ese sistema urbano desde el punto de vista de las ventajas que para el desarrollo económico puede aportar, es tener en claro los intereses nacionales. Estamos hablando de ciudades, pero los intereses son nacionales, ¿no? Eso es importante. Estamos bastante alejados hoy, en estas circunstancias, y es otro desafío, ¿no? Que defender sistemas urbanos propios es defender, en definitiva, la soberanía del país. Exactamente, sí, no cabe ninguna duda, claro, así es. Bueno, esto vuelve sobre la cuestión de los sistemas urbanos soberanos y autónomos. Claro, es a nivel local, recuperar el sentido de soberanía y el sentido de autonomía que tiene que tener el Estado Nacional, ¿no? Que me vuela un poco, pero estoy pensando en el típico complejo urbanístico de la etapa de la América hispana, por decirlo definirla de alguna manera, con su plaza, su legislatura, su escuela, su iglesia, que además se hace carne en Latinoamérica en tanto y en cuanto las culturas locales tenían un sistema similar de organización de las naciones, ¿no? Porque si nos vamos a los incas, a los diaguitas, todos tenían su plaza en donde sucedían los actos públicos, exactamente igual que el mundo hispano. Bueno, de ahí la conexión. Exacto, por eso es tan interesante, como decíamos también hace un instante, la ciudad iberoamericana, ¿no? Es muy recomendable para quien quiera profundizar en esto, un gran libro de historia de Romero, el historiador argentino, de la ciudad hispanoamericana, los distintos modelos, y ver todo lo que le aportó Iberoamérica, a la cuestión urbanística, ¿no? Al debate de la cuestión urbanística, ¿no? Es muy interesante. Tenemos un patrimonio ahí. Y bueno, volvemos a lo que decíamos recién, ¿no? A veces vamos a buscar modelos por cuestión de moda, por cuestión de recepción de las ideas a nivel académico y gubernamental, pero tenemos un patrimonio urbanístico, desarrollo de ciudades y un pensamiento muy importante que está ahí, está disponible, ¿no? Cuestión de volver sobre ello, ¿no? En la implantación de conceptos en los sistemas urbanísticos desde las metrópolis, volviendo a la época hispánica, ¿pueden ser herramientas de dominio geopolítico? ¿Vos te referís a esa concepción metropolitana que viene de la época colonial, decís? Claro, pero en la actualidad. El caso Barcelona, el caso... Sí, bueno, no lo veo como un proyecto así, digamos, a la vieja usanza, imperial, digamos, ¿no? Quizás las influencias son de ciudades que no son precisamente las ciudades capitales o las ciudades de grandes potencias, digamos, ¿no? Pero vienen de estos ejemplos quizás
Que incluso, ahora digo, cuando yo critico Barcelona, digo, hay elementos interesantes para recuperar la experiencia de Barcelona, pero me refiero a ese tipo de copia, de asimilación de ideas, ¿no? Que sin demasiado... Ese universalismo abstracto, por Claro, decirlo es de una una manera. solución única, uniforme, universal. Claro. Única, uniforme y universal. Yo, en general tiendo a sospechar bastante de todo lo que se presenta como único, uniforme y universal, digamos, ¿no? Porque, y a veces, no, en general tiendo a acertar, digamos, porque, por la experiencia histórica, ¿no? Y en estos casos, y no solamente con algunas ciudades en particular, algunos modelos, acá mencionamos la ciudad de los 15 minutos, después las Sí. ciudades resilientes, ¿no? Las ciudades sustentables, las Smart Cities, ¿no? Las ciudades inteligentes. Que bueno, está bien, yo celebro la digitalización, ¿no? Sobre todo a nivel de la gestión gubernamental, eso puede resolver cuestiones importantes, digo, pero la tecnología, caer en ese culto a la tecnología por la tecnología en sí mismo, aplicada a las ciudades, es un riesgo. Digamos, ¿no? Porque a veces, incluso hasta el punto de vista presupuestario, se pueden lograr con soluciones más eficientes con menos recursos. Digamos, ¿no? Que, como consejo, digamos, ¿no? Para quienes quieran indagar en estos temas, ejerzan el beneficio de la duda, ¿no? En algunas cuestiones, ¿no? Porque en definitiva estamos pagando como habitantes de la ciudad, ¿no? Digamos, puede tener algunos efectos benéficos, pero después, tarde o temprano, sí, las ciudades no los cobran. Claro. ¿Mm? Ahora, vos en términos de calidad de vida, ¿no? hoy hablabas de que adherir a determinados objetivos de desarrollo sustentable implicaba tener acceso a una cantidad de beneficios económicos, culturales, crediticios. Sí. Es como una extorsión. Si vos aceptás esto, tenés todos estos beneficios. Sí, sí, sí. Incluso hasta para los políticos en campaña. Es muy curioso. Claro. Eso, ¿no? Es decir, pues, A ver cómo viene eso. Claro, pero, a ver, yo voy a contar con recursos para organizar un evento académico, supongamos, Sí. académico, gubernamental, ¿no? Con una mesa de expertos que vienen de otros lugares o propios, y lo siento con funcionarios, y el político de turno inaugura o cierra, digamos. Y eso Claro. parece una tontería, digo, pero es muy importante desde el punto de vista de la legitimación y de cómo se va construyendo una narrativa en torno a estos temas. Un montón de gente hablando con la autoridad que te da el mundo académico y el prestigio que le pueden dar ciertas experiencias desde el punto de vista gubernamental de otras latitudes, a ese político Le viene bien. beneficio, la imagen. O sea, ese tipo de cosas más intangibles, si querés, ¿no? Bueno, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué? De lo que se está hablando aquí, que tiene que ver justamente con la realidad que me voy a topar cuando salga de este evento y ponga un pie en la vereda, ¿no? Sí. Y después sí, obviamente hay beneficios, líneas de crédito. Uno va a acceder seguramente a beneficios del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, líneas de crédito y demás, de financiamiento, mucho más accesibles si responde a la inscripción a esos paradigmas y esos modelos de ciudad, ¿no? Me sale del alma, te lo tengo que decir. Si sos un buen vasallo. Si sos un bueno, sí, claro. Sí. Claro. Pero eso está muy bien. Sí. Gabriel Fernández Gasalla, economista, muchas gracias por estar acá en Encuentro de Patrimonio. Bueno, muchas gracias por la invitación, hemos estado muy bien, claro.